Quisiera subrayar de entrada que la mayoría de las fotografías alemanas mostradas, tomadas entre 1933 y 1945, fueron producidas con fines de propaganda, como también lo practicaban en ese tiempo todas las instituciones estatales en todo el mundo. Sin embargo, siguen siendo valiosas como documentos, ya que nos permiten echar un vistazo a una época de hace casi 100 años. La primera institución nacional de educación política, oficialmente llamada NPEA o popularmente conocida como Napola, fue fundada el 20 de abril de 1933 en Plön, es decir, en el 44º cumpleaños de Hitler, y fue inaugurada el 1 de mayo. En 1933 siguieron las NPA de Köslin en Pomerania y Potsdam. Las Napola terminaban con el Abitur. Las Nápola debían orientarse como escuelas de élite en la antigua Esparta, en escuelas británicas de élite como Eton y en el cuerpo de cadetes prusiano. Hasta 1945 se establecieron en todo el territorio del Reich un total de 43 Napola 40 para niños y 3 para niñas. Una inicialmente en Viena, en la calle Börhafe, que luego se trasladó al castillo Hubertendorf y después al Auhof, cerca de Tonitz. Colmar-Berg, en Luxemburgo, aquí algunas impresiones de la vida escolar, la tercera en Ilenau, en Acher, pero pronto fue trasladada a la abadía benedictina confiscada de Susgelberg, cerca de Bilshofen, en Baviera. Luego regresó a Aachen y en mayo de 1943 se mudó al edificio escolar del monasterio de Hegne, en el lago de Constanza. Finalmente, también hubo una escuela Napola del Rig para chicas en Heidusen, Holanda, sobre la cual hablaré en detalle más adelante. Pero incluso si hoy en día todas las Napolas se meten en el mismo saco debido a la investigación, la pereza y el desconocimiento, no eran comparables con las escuelas de cadetes de las SS, fundadas en 1934, como aquí la primera en Bad Tölz, que se podrían comparar más bien con las escuelas responsables de la formación de oficiales, con las escuelas de guerra del ejército. Oui, tampoco con las dos escuelas Adolf Hitler, similares a internados que estaban bajo el mando de los Gauleiter, las HC para los llamados Orden Junker, Que fueron fundadas en enero de 1937 por el líder del Frente Alemán del Trabajo, DRF, el doctor Robert Ley, quien se quitó la vida por suicidio el 25 de octubre de 1945 en Nuremberg. Y en 1937, junto con el rey abdicado de Gran Bretaña, Eduardo VIII, el duque de Windsor, y el líder de las juventudes hitlerianas, condenado en Nuremberg a 20 años de prisión, Baldur von Schirach. Así como en todas las épocas, los relatos sobre la vida escolar suelen diferir mucho en contenido, lo mismo ocurre con los recuerdos de los alumnos de las Napolas. Eso también se debía a que no existía una sola Napola, sino que variaban de una sede a otra en cuanto al enfoque académico y las normas de convivencia que se practicaban allí. Y hay, por supuesto, también el shock que muchos chicos experimentaron tras el inicio de la guerra en 1939, que para la mayoría fue una sorpresa después de que muchos de sus maestros fueran reclutados y reemplazados por personal que no siempre era adecuado, que luego también introdujeron cada vez más contenidos puramente militares como tiro, código Morse, juegos de estrategia y cosas así. Por cierto, los alumnos de las academias de cadetes también tuvieron experiencias similares a partir de 1914, después de que sus instructores militares se fueron al frente y fueron reemplazados por maestros civiles mayores. Pero también es un hecho innegable que muchos alumnos de la Anapola, al mirar atrás, se expresaron de manera positiva. Muchos de ellos también hicieron carreras notables después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la República Federal, en la política, la economía, el ejército, el arte, la cultura y el deporte, como Rüdiger von Bechmar, quien estuvo en la Napola de Berlin-Spandau de 1935 a 1941. En los años 70 y 80 fue embajador de la República Federal ante la ONU en Roma y Londres.
O Heinz Dürr, el empresario y gerente, y entre otras cosas, jefe de la Deutsche Bundesbahn, quien fue alumno de la NPA Schulpforta del 44 al 45, el teniente general Leopold Kalupa, alumno en Naumburg de 1940 a 1945, a partir de octubre de 1983, comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas de Europa Central. El dibujante, diseñador gráfico y fotógrafo Horst Schanzen, a partir de 1942 en la NPA Emsland en Aselune, o el periodista y crítico de cine y literatura Helmut Karasek, de 1941 a 1944, alumno de la NPA en Lublinitz, Alta Silesia, que de 1941 a 1945 se llamaba Luben. Finalmente, el dirigente deportivo Rolf Andresen, entre otras cosas presidente y miembro honorario de la Federación Alemana de Voleibol de 1936 a 1943 en la NPA Plön. El que en Wikipedia aparece bajo la categoría Napola, dirigió de 1973 a 1992. Theo Sommer, quien trabajó como editor de D-Side, así como el actor mencionado ahí, Hardy Kruger, No fueron alumnos de una NPEA, ¿ah? Sino de una escuela Adolf Hitler. en su caso, de la Ordensburg Sontofen. Aquí está mi video sobre la NS Ordensburg, convertida en la escuela de suboficiales del ejército número 1. Y ya, tampoco el mencionado ahí, Alfred Erhausen. Quien después de la guerra fue presidente del Consejo de Administración de Deutsche Bank y fue asesinado el 30 de noviembre de 1989, y así por miembros de la banda comunista Baader-Meinhof, de la Stasi, de la RDA o del llamado Frente de Liberación Palestino. Él estuvo, de hecho, a partir de 1942 en la Escuela del Reich de Felderfing, que el 1 de abril de 1934 fue fundada como la Escuela Superior Nacional Socialista Alemana Starnberger, sí. a partir de 1938. Entonces, Escuela del Reich de la NSDAP en Felderfing, RSF, y no tenía nada que ver con una Napola. Subtítulos. Aunque un periódico del sur de Alemania escriba bajo esta imagen, la foto histórica muestra al ministro del Reich, Ernst Röhm, en la inauguración del Instituto Nacional de Educación Política, abreviado como Napola. Con esto solo quiero mostrarles cómo ahora todo se mezcla y contribuye aún más a la confusión general. Ya había mencionado la referencia a los modelos de las Napola. También mencioné la historia de la Academia de Cadetes de Prusia, cuya tradición se remonta hasta la Academia de Caballeros, fundada en 1653 en Kolberg, Pomerania Occidental, por el Gran Elector. Pero cuando el 28 de junio de 1919 la delegación alemana en Versalles, siguiendo las directrices de Francia, en ese mismo día, exactamente 5 años después del atentado contra la pareja heredera al trono austrohúngaro, la delegación alemana tuvo que firmar prácticamente bajo coacción el Tratado de Versalles. No solo se le impuso al Reich alemán la ya refutada culpa exclusiva de la guerra y otras disposiciones, incluyendo estas pérdidas territoriales, sino que también fue desmilitarizado, más o menos con el apoyo del gobierno del Reich. Esto también incluyó la disolución del cuerpo de cadetes sajón, que tenía 228 años de antigüedad, del cuerpo de cadetes bávaro, que tenía 164 años, así como del cuerpo de cadetes prusiano, que tenía 205 años de antigüedad, tan solo en la Primera Guerra Mundial, desde el inicio de la guerra el 1 de agosto de 1914, de los 739, miembros de la principal academia de cadetes de Groß-Lichterfelde Oeste, que se unieron a sus unidades militares, 373 murieron en combate. es decir, más de la mitad. En Prusia existieron hasta su disolución forzada 8 workers, las llamadas escuelas preparatorias de cadetes, más tarde llamadas casas de cadetes, con 2 compañías cada una, con un total de 1.690 cadetes en Potsdam, Wallstatt, en Baja Silesia, Bensberg, provincia del Rin prusiana, Orienstein, provincia de Nassau prusiana, Preußen, provincia de Schleswig-Holstein prusiana, Schwerin, en Pomerania Occidental. Esta escuela había estado ubicada anteriormente en Kulm, Prusia Occidental, desde 1776, Naumburg-Saale, provincia prusiana de Sajonia, así como desde 1892, la Real Casa Prusiana de Cadetes de Karlsruhe, en Baden,
la única de las 8 escuelas preparatorias prusianas fuera de Prusia. Finalmente, la Academia Principal de Cadetes de Berlín-Luchterfelde, inaugurada el 1 de septiembre de 1878, el lema, la obediencia prusiana, es la de una decisión libre, no la de una servidumbre sumisa. La principal academia de cadetes, con sus 1000 cadetes inscritos a partir del 10º año escolar en 10 compañías, era considerada una de las mejores escuelas militares del mundo. Quien quiera saber más sobre la vida, la formación y el final de la HKL en Berlín-Lutherfelde Oeste, le recomiendo un video. El Cuerpo de Cadetes Prusiano 1717 a 1920, crítica y reconocimiento. Y el libro del excadete y posterior escritor Ernst von Salomon. En su novela casi documental de 1933, Los cadetes, elogia la educación recibida allí y lamenta, con palabras impresionantes, la prohibición de las academias de cadetes dispuesta en el Tratado de Versalles. A partir de 1933, en la antigua Academia Principal de Cadetes estuvo alojada la Leibstandarte Adolf Hitler y a partir de 1947 el Ejército de los Estados Unidos. Ahora el Archivo Federal. Después de la prohibición de las academias de cadetes, estas instituciones fueron transformadas en instituciones educativas estatales. Las llamadas estabilas. No existían academias de cadetes en la República de Weimar. Estas se establecieron nuevamente como instituciones educativas nacional políticas solo con el inicio del Tercer Reich. La razón de esto fue que Hitler, aunque heredó una administración intacta y estructuras estatales funcionales, pero como el recién creado Reich debía durar para siempre, quería reemplazar lo antes posible a la antigua dirigencia por una nueva. A partir de las directrices, la juventud en formación debía ser educada en el espíritu nacionalsocialista. Y como no se preveía que las mujeres ocuparan cargos de alto nivel en el gobierno, existían, por ejemplo, las napolas. Excepto por las 3 mencionadas, estaban reservadas exclusivamente para niños a partir de 10 años y jóvenes que hubieran demostrado su talento intelectual y especialmente su habilidad deportiva. En los primeros años, las NPA estaban bajo la supervisión de un hombre gravemente alcohólico y el 8 de mayo de 1945, el ministro del Reich para Ciencia, Educación y Formación Popular, Berhard Rost, quien se quitó la vida por suicidio. Hasta 1935 había 15 napolas y hasta 1938 eran 21, incluyendo 4 en Austria y una en los Sudetes. Sin embargo, la idea de este tipo de escuelas ya había sido concebida anteriormente por el SA, a quien después de la toma del poder en 1934 fue nombrado inspector de la Administración Nacional de las Napolas. Sturmbannführer Dr. Joachim Haupt. Sin embargo, como era considerado un amigo cercano del jefe de Estado Mayor homosexual de la SA, Ernst Röhm, quien en junio de 1934, durante el llamado golpe de la SA, supuestamente planeado y que lleva su nombre, fue asesinado junto con otros líderes de la SA por comandos de las SS. Haupt solo se salvó de ser asesinado por pura suerte. Más tarde, finalmente fue arrestado y destituido de todos sus cargos y expulsado del partido. Y la razón principal era esta, que quería mantener las napolas como una institución estatal y evitar que fueran tomadas por las juventudes hitlerianas y las SS. Así fue como las escuelas, que hasta 1936 estaban bajo la supervisión del Ministerio del Reich para la Ciencia, la Educación y la Formación del Pueblo, desde el 9 de marzo de 1936 pasaron a depender del inspector de las instituciones nacionales de educación política dirigidas por el Obergruppenführer de las SS, August Heismayer. Hasta 1940, las SS habían asumido el control total de las napolas y tenían la autoridad exclusiva para decidir sobre los planes de estudio y el personal. También eran responsables de la selección de los nuevos llamados jóvenes hombres, así como de sus directores y maestros. Estos estaban obligados a unirse a la SS General. Un episodio interesante, hoy en día muchas veces olvidado, fue el programa de intercambio estudiantil aprobado en el verano de 1935 entre las principales escuelas estadounidenses y alemanas. Fundada en 1927 por el director de Tabor Academy en Massachusetts,
Walter Houston Lillard, fundada la llamada Hermandad Internacional de Estudiantes, donde el intercambio de estudiantes debía fomentar mejores relaciones entre las naciones. Entre los países participantes estaban Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Muchas de las principales escuelas privadas de élite de Estados Unidos, conocidas como Prep Schools, participaron después de 1935 en el programa de intercambio de las Napolas. Como Phillips Academy Andover en Massachusetts y Phillips Academy Exeter en New Hampshire, También escuelas en Delaware. Connecticut, Nueva Jersey. Entre 1936 y 1938, cada año 15 estudiantes estadounidenses realizaron una estancia de 10 meses en las escuelas de élite nazis, mientras que, a cambio, 30 estudiantes de las Napola pasaban 5 meses cada uno en las escuelas estadounidenses. Era natural que ambas partes intentaran constantemente transmitir la superioridad de su propio sistema. Con el inicio de la guerra, el programa de intercambio fue cancelado. En Alemania, para seleccionar a los alumnos aptos para asistir a una Napola, las escuelas primarias debían presentar cada 1 de noviembre a los niños de tercer grado que consideraban adecuados, y de cuarto grado a la autoridad escolar correspondiente, la cual enviaba esa recomendación a la NPA más cercana. Como siempre, se presentaban muchos más candidatos que los lugares disponibles. Los criterios de selección eran estrictos. Se daba especial importancia a la llamada ascendencia aria del solicitante, su estado de salud, así como su carácter y personalidad. No se aceptaban personas que usaran lentes. Si los padres no podían pagar la colegiatura, la administración escolar cubría el costo mensual de aproximadamente 50 marcos del Reich. Una y otra vez se pueden leer nuevos informes alemanes modernos sobre la supuesta existencia en ese entonces de una orientación nacionalsocialista. La actitud de los niños probablemente se debía a esas imágenes de propaganda, ya que un niño de 9 o 10 años difícilmente tenía la capacidad intelectual para ello. Más bien, los niños estaban entusiasmados por el uniforme y la apariencia pseudomilitar. Eso tampoco les resultaba difícil, ya que tenían suficientes modelos a seguir en sus padres, desde que comenzó la militarización de los partidos en la República de Weimar. En esto, el SPD, algo que hoy suele olvidarse, contaba con el Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Con hasta 3 millones de miembros, era la organización más grande, incluyendo al menos 250.000 hombres en sus unidades de combate, las formaciones de protección o SHUFOS. En promedio, cada Napola recibía al año alrededor de 400 interesados, de los cuales, después de una semana de exámenes de admisión, se aceptaban aproximadamente 100, que luego eran asignados a una Napola al inicio del ciclo escolar. Allí, tanto los maestros como los alumnos usaban uniformes, primero los de la juventud hitleriana y luego, a partir de agosto de 1934, un uniforme verde oliva con chaqueta de 4 bolsillos, triángulo de oración, cinturón, triángulo de región, hebilla del cinturón con la inscripción Sangre y Honor, pantalón, camisa color caqui y encima una corbata negra. Las diferentes escuelas se distinguían por el color de sus charreteras y las iniciales NPA, mientras que los alumnos provenientes de las juventudes hitlerianas llevaban, aunque no formaba parte del uniforme, tenían permitido portar el cuchillo de viaje de las juventudes hitlerianas, que estaba disponible para todos por 4 Reichsmark en la parte trasera de la cadera izquierda. En la hoja estaba grabado el lema Sangre y Honor. Sus maestros llevaban un puñal de servicio con la inscripción grabada, el lema prusiano acuñado por el mariscal de campo Helmut von Moltke, el viejo, ser más que parecer. Para los maestros, además de la competencia profesional, se requería capacidad de liderazgo. También debían contar con el estatus de oficial de reserva, para lo cual el ejército ofrecía cursos especiales para maestros sin experiencia militar. El horario semanal contemplaba 37 horas de clases, incluyendo 4 horas cada una de alemán, matemáticas, inglés y latín. Las 13 horas restantes eran para historia y geografía, biología, química y física, arte y música. Una y otra vez, la llamada formación ideológica se incorporaba a las clases, así como también puntos de vista racistas. No había clases de religión ni visitas a la iglesia, como en las academias de cadetes de las monarquías alemanas. Por eso sorprende el lema de la NPRA Bensberg. Como también solía enfatizarlo el partido en todas las ocasiones, se le daba especial importancia también en las clases escolares a fomentar el espíritu de camaradería, el valor físico y el sentido del deber,
así como la autodisciplina, la disposición al sacrificio y el sentido de comunidad nacional. Para las clases de educación física, que hasta los años 60 todavía se llamaban educación corporal, se preveían 8 horas por semana. Además del atletismo, incluía remo, boxeo, esgrima, natación, vuelo sin motor y equitación. Los alumnos mayores podían obtener la licencia de conducir para motocicletas y automóviles. Además, bajo la dirección de oficiales de la Wehrmacht, también se realizaban regularmente prácticas de tiro escolar y marchas de orientación que terminaban con campamentos en tiendas alrededor de la fogata. Al igual que en los institutos estatales con sus ramas de lenguas modernas o humanista, o en los realgimnasios que existieron hasta los años 60 con enfoque matemático o científico. También había en las Napolas escuelas con enfoques similares. Sin embargo, había una diferencia evidente con respecto a los institutos estatales, porque además de la organización militar, en lugar de clases, había pelotones y, según se decía, para protegerlos de las tentaciones de la arrogancia de clase, eran obligatorias para los alumnos de los cursos más jóvenes. Durante un tiempo determinado, los alumnos más jóvenes debían quedarse en una granja, mientras que los mayores, por ejemplo, eran asignados a una mina o a una fábrica. Como hoy, en el último año de la Oberprima, se realizaban los exámenes escritos y orales para obtener el certificado general de acceso a la universidad. Después de eso, cada alumno era libre de elegir cualquier carrera universitaria que quisiera. En total, en las Napolas se formaron a poco más de 15,000 jóvenes de entre 10 y 18 años, lo que, sin embargo, representa solo un pequeño porcentaje dentro del sistema de educación secundaria en Alemania, entre el 33 y el 45. Sin embargo, las Napolas tampoco se veían tanto como una competencia para el sistema escolar existente, sino más bien como un complemento, de manera similar a las academias de cadetes en la Alemania imperial. Cabe destacar además que en los Países Bajos, ocupados desde 1940, se establecieron dos llamadas escuelas Napola del Reich, como la de 1942 en Valkenburg an der Hoel, en la provincia de Limburgo. Medio año después, el 9 de julio de 1942, se inauguró en una parte del monasterio de Santa Elizabeth en Heidusen, cerca de Roermond, la escuela del Reich para muchachas, dirigida por la baronesa neerlandesa Julia Andrea op der Noord. Y aunque tuvo poco éxito como directora, ese no fue el motivo por el que en septiembre de 1943 el Reichsfürste SS Himmler ordenó su traslado a Alemania. Citó, para una misión especial. No se debió a su incapacidad pedagógica, sino a que la baronesa soltera tuvo la oportunidad en un llamado hogar Lebensborn. El 26 de febrero de 1944 de dar a luz a un niño sano que recibió el nombre de Heinrich, ya que según rumores, Heinrich Himmler era su padre. El 1 de septiembre de 1943 se inauguró la llamada Escuela del Reich de Flandes en el pequeño pueblo de Kortrijk-Wetteren, cerca de Gante, en Bélgica. Cuando el frente se acercó a finales de agosto de 1944, fue trasladada primero a la Napola Wallenstedt, luego al castillo Streichau en Estiria. A finales de octubre al castillo Wolstein, a unos 75 kilómetros al suroeste de Posen, hoy en día la ciudad polaca de Poznan. Sin embargo, para entonces, la mayoría de los aproximadamente 120 alumnos de entre 10 y 14 años ya había regresado a Alemania por todos los medios posibles. Después de la ocupación de Alemania por parte del ejército estadounidense, fueron llevados de regreso a Bélgica, donde sus padres ya estaban en prisión por colaboración. Después de una breve estancia en Bruselas, los exalumnos de Napola fueron trasladados a Ruislede, en Flandes Occidental, donde fueron sometidos a un programa de reeducación que duró hasta 13 meses. En cuanto a los alumnos de mayor edad de las Napolas durante los años de guerra, muchos se habían ofrecido voluntariamente para unirse a las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht o a las Waffen-SS. Varios de ellos murieron en combate. Sin embargo, muchos exalumnos también han contado que los directores de la institución en 1945 cuidaron a sus protegidos con gran dedicación y en muchos casos los protegieron de ser enviados al frente.
Después de la guerra perdida, el Consejo de Control aliado prohibió, con la ley del Consejo de Control número, emitida el 20 de agosto de 1946, 34, la creación de escuelas de cadetes en territorio alemán. Sin embargo, la RDA no respetó esta prohibición y en 1956 se estableció en la antigua Academia de Cadetes prusiana de Naumburg-Saale, la que más tarde sería la Napola, una escuela de cadetes. Aquí una de las charreteras del uniforme. En 1960, la Academia de Cadetes del Ejército Popular Nacional fue cerrada nuevamente. Con eso, en Alemania, el capítulo de las academias de cadetes quedó cerrado para siempre. Solo quedan placas con nombres de calles y piedras conmemorativas que lo recuerdan.